¿Cuánto rendimiento le sacamos a un jamón? ¿Cuánto desperdicio hay? Y una vez sepamos esto, ¿merece la pena comprarlo loncheado? ¿Encontraremos un jamón ibérico a precio de jamón loncheado económico? En este vídeo vamos a comprobarlo. Aquí tenemos jamón en lonchas de supermercado. Algunos salen buenos. Uf, cuánta sal. Pero hay otros en los que les ponen excesiva sal para subir el sabor de un producto de baja calidad. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Consumir jamón en sobres o comprar un jamón entero ibérico? Vamos a hacer cálculos. Este vídeo lo hago después de haber pesado todos los desperdicios de este jamón ibérico al 50% y precinto rojo de bellota, que pesó 7,5 kilos y que vamos a usar como referencia. Aquí vemos como aparte de los desperdicios de la apertura inicial, también pesaba cada vez que iba cortando el jamón. Aquí vemos como para poder pesar bien los huesos los corté en sus 3 partes, y que fue el desperdicio que pesó más, con 1,846 gramos. Si bien los huesos no son desperdicio como tal, ya que se pueden aprovechar para hacer caldo, el objetivo es pesar el total de carne. Así, de un jamón de 7,5 kilos nos hemos comido 4 kilos y 150 gramos, es decir, un 55% es aprovechable, y hay un total de 3 kilos y 350 gramos de desperdicio, es decir, un 45% son desperdicios. Vamos a hacer cuentas y lo vamos a hacer con varias marcas y jamones. Este es el jamón que usé para calcular el rendimiento. Costó 249 euros, después de saber el desperdicio nos sale a 60 euros el kilo de jamón. Y luego he encontrado ese mismo jamón loncheado para poder comparar. Vemos que en este formato envasado nos sale a 100 euros el kilo. Y el mismo jamón, pero presentado en este formato plato, nos sale a un precio de 120 euros el kilo, es decir, el doble que la pata entera. Otro ejemplo es este jamón ibérico al 50% de la marca Villar, que nos cuesta 129 euros y una vez cortado nos sale a 31 euros el kilo. Sin embargo, comprando ese mismo jamón loncheado en este formato el precio es de 46 euros. Y en este otro con un empaquetado diferente el precio se dispara a 64 euros el kilo. Vemos ahora este de legado ibérico El Pozo, al 50% ibérico y la pieza entera es de unos 7,5 kilos. Ha costado 125 euros, por lo que el kilo de jamón nos sale a 30 euros. En cambio, aquí lo vemos loncheado en esta edición Carlos Alcaraz a 52 euros el kilo. En este otro envase loncheado sube un poco más y sale a 65 euros el kilo. Y por último, este que es en forma de plato, su precio sube y nos sale a 69 euros el kilo. Vamos a ver ahora un jamón más asequible, como este Navidul, que la pieza nos sale a 79 euros, por tanto el kilo a 19 euros. Sin embargo, loncheado he encontrado dos calidades diferentes. Por una parte, este de aquí que nos sale a 22 euros, y por otra parte este que nos indica que es de Extremadura, se supone que de mejor calidad por ello, y que sale a 29 euros el kilo. Vamos ahora con el más económico de todos. Se trata del Pozo 1954 Gran Reserva Duroc, que el jamón cuesta 65 euros, por tanto nos sale a 16 euros el kilo y loncheado nos sale a 30 euros, es decir, prácticamente el doble. Así es que al final comprobamos que sale mucho más a cuenta comprar un jamón entero que loncheado, ya que de esta manera se llega hasta duplicar su precio. Y también que loncheado según el formato cambia y bastante el precio. Y al final sí hemos encontrado un jamón ibérico al mismo precio que uno económico loncheado. Y es el legado ibérico del Pozo, que nos sale a 30 euros el kilo, por tanto igual a otro de gama económica dentro de su misma marca, como es el Pozo 1954, que loncheado sale también a 30 euros el kilo redondeando precios. Por aquí dejo una captura con todos los precios que aparecen en el vídeo. Si te ha gustado este pequeño estudio sobre el precio del jamón, espero que le des al pulgar arriba,
mires mi otro contenido del canal y si te gusta te suscribes. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.